Vamos a explicar el concepto de fracción. La palabra fracción viene de fraccionario. Recordemos que un fraccionario consta de dos partes, un numerador y un denominador. El denominador, que está en la parte inferior de la línea del fraccionario, indica las partes en que se divide la unidad, y el numerador, que está encima de la línea de la fracción, indica las partes que se toman. En esta oportunidad he tomado como unidad el círculo. Lo he dividido en dos partes, 1 y 2, y voy a colorear una y entonces digo que estoy representando el fraccionario 1/2. De modo que una fracción o un fraccionario es una parte de la unidad. Pero así como mi unidad la divido en dos partes, yo la puedo dividir en más partes. Ejemplo, si la voy a dividir en 3 partes, estoy hablando de tercios. Y si coloreo una parte, estoy hablando de 1/3. Como se dan cuenta, esta parte 1/3 es mucho más pequeño que 1/2. Aquí tengo 1/2. Es decir, que 1/2 es mucho más grande que 1/3. Y entonces aquí estoy representando, pues mire, que este 1/3 es más pequeño que la anterior representación de 1/2. Aquí tengo 1/2, aquí tengo 1/3, y por eso digo que 1/3 es menor que 1/2. Pero así como he dividido la unidad en 3 partes, yo la puedo dividir en más partes. Y aquí tengo la unidad dividida en 4 partes. 1, 2, 3, 4. De la cual he tomado una o he coloreado una. Y entonces estoy hablando de 1/4. Por lo tanto, 1/4 es mucho más pequeño que 1/3. Aquí tengo 1/4. Pero comparémoslo con 1/3. 1/3, mucho más grande que 1/4. O en otras palabras, 1/4 es más pequeño que 1/3. Aquí tengo que representa 1/4 y es más pequeño que el anterior, así como lo vimos anteriormente. Aquí tengo 1/3 más grande que 1/4. O en otras palabras, 1/4 es más pequeño que 1/3. De la misma manera, yo puedo dividir la unidad en más partes. Ejemplo, en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Y he tomado una sola, por eso lo he coloreado, y entonces hablo de 1/5. Es decir, que este pedazo de la unidad es mucho más pequeño que el anterior. Es decir, que 1/5 es más pequeño que 1/4. Pero volvamos a ver la representación. Aquí tengo representado 1/5, pero si yo represento 1/4, mire, aquí tengo 1/4, decir que 1/4 es más grande que 1/5. O en otras palabras, 1/5 es más pequeño que 1/4. De la misma manera, yo puedo dividir la unidad en más partes. Aquí la he dividido en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso hablo de 1/6. Y dése cuenta que 1/6 es más pequeño que el anterior 1/5. Aquí tengo representado 1/6, pero lo miramos visualmente. Voy a mirar 1/5, mire. Este es 1/5, que es más grande que 1/6. O en otras palabras, 1/6, que es esta parte, es más pequeño que 1/5. Démonos cuenta que aquí no he cambiado el numerador, pero he hecho esta comparación entre 1/3 y 1/2. Y entonces aquí digo, 1/3 es menor que 1/2. 1/4 menor que 1/3. 1/5 menor que 1/4. 1/6 menor que 1/5. Démonos cuenta que el fraccionario más grande es aquel que tiene menor denominador, como en este caso. Este 1/2 es más grande que 1/3, que es lo mismo que decir que 1/3 es menor que 1/2. Pero yo puedo seguir dividiendo la unidad en más partes. Aquí voy dividiéndola en 6 partes.
voy a dividirla en 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y puedo seguir dividiéndola en más partes. En 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Y así sucesivamente la puedo dividir en 9 partes. Y estoy hablando de un noveno. La puedo dividir en 10 partes. Estoy hablando de un décimo. La puedo dividir en 11 partes. Estoy hablando de un onceavo. Y la puedo dividir en 12 partes. Y entonces digo un doceavo. Pero la puedo dividir en 13 partes, 14 partes, etcétera, etcétera. Pero además de dividirla en las partes que yo quiera, yo puedo tomar, aquí en estos ejercicios he tomado solamente una parte, pero yo puedo tomar más de una parte. Si aquí tengo un doceavo, aquí estaré representando 2 doceavos y lo escribo así. Voy a representar 3 doceavos. Aquí tengo 3 doceavos. 3 doceavos. Porque divido la unidad en 12 partes, de las cuales he tomado 3. 4 doceavos. He tomado 4 partes de las 12 en que dividí la unidad. 5 doceavos. 6 doceavos. 7 doceavos. 8 doceavos. 9 doceavos. 10 doceavos. 11 doceavos. He cogido 11 partes de las 12. Pero yo puedo coger las 12 de las 12. Y entonces he tomado toda la unidad. Es decir, que la unidad yo la puedo escribir como 12 doceavos. O la puedo escribir como 11 onceavos. O la puedo escribir como 5 quintos. A ver, hagámoslo. Voy a dividir la unidad en 5 partes. 5 partes, y de las cuales voy a tomar 2 quintos, 2 partes, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos y 5 quintos, y vuelve otra vez a completar la unidad. De esta manera, démonos cuenta pues que la fracción es un pedazo de la unidad, que el denominador indica las partes en que se divide la unidad y el numerador las partes que se toman de la unidad. Si ha entendido el video, si ha aclarado alguna duda, regáleme un like, haga sus comentarios y suscríbase a mi canal.